Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida sobre el torneo Gran Suizo. Sabemos que el Alireza Firuza lo ganó y además tiene una plaza asegurada en el Candidatos de este próximo año. También Fabiano Caruana, que quedó en segunda posición. Fueron 11 rondas disputadas en Riga a ritmo clásico y en la descripción del vídeo tenéis un poquito más de información sobre el torneo. También en la primera reseña pues las partidas que he ido subiendo sobre dicho torneo, y en esta ocasión nos trasladamos a la ronda número 9, ya que hay una partida muy al estilo de Dubov que llevaba las piezas negras contra un jugador ucraniano llamado Andrei Volokitin, en el que es una partida muy igualada con la apertura italiana, hasta que llega un error, una imprecisión que uno de los jugadores sabe aprovechar perfectamente. Ya en el tablero E4 por parte de Volokitin, a lo que Dubov responde con E5, caballo F3, caballo C6 y tras alfil C4 se plantea la apertura italiana. Tras estos movimientos, defensa de los dos caballos, D3 defendiendo el peón atacado de E4 con el caballo de F6 y alfil E7 buscando un enroque rápido. También las piezas blancas lo realizan en la próxima jugada, torre 1 activando una torre en la que de momento pues no tiene presencia, pero normalmente pues las columnas centrales debido al cambio de peones pues se puede abrir más pronto que tarde. D6 por parte de las negras y tras jugarse A4 ganando espacio en el flanco de dama, la partida continúa con alfil E6. Se enfrentan los alfiles. La partida continúa con A5 y tras A6, frenando al peón de Volokitin, se juega en la posición caballo B2. Y es en esta posición que vamos a entrar en una nueva partida, ya que la mayoría de las que se jugaron hasta esta posición siguieron con dama D7, aunque aquí hay una captura en C4. Si nos vamos a las bases de datos rápidamente de chess.com, vemos varias partidas y no sé por dónde estaba la de aquí un poquito más arriba, un jugador que ya nos va sonando mucho más, sobre todo a raíz, yo creo, de este torneo Gran Suizo. Me lo comentaba Horacio, para mí tampoco era muy conocido anteriormente, y no es otro que Grigori Oparin, que ha quedado con los mismos puntos que Fabiano Caruana en tercera posición. Por lo tanto tendrá una plaza asegurada en el torneo Grand Prix del próximo año, que también los dos primeros clasificados jugarán el torneo de candidatos posterior. También hay jugadores como Wang Hao un poquito más abajo, hasta en 2 ocasiones lo he llegado a ver, y bueno, por aquí anda, ¿no? Y también resto de maestros. Por lo tanto, volviendo a esta partida en la que se captura en C4, caballo por, y tras estos movimientos se juega torre 8. Las piezas negras, Daniel Dubov hace lo propio que su oponente, más jugadas de desarrollo con alfil G5, y aquí llega un momento de la partida, lo paso un poquito rápido, en el que hay repetición de movimientos hasta que en esta posición se juega, por suerte, Volokitin juega C3, mala suerte para él, como vamos a ver a continuación, pero sí se evita la repetición las tablas por repetición, ¿no? H6 también Dubov evita que una nueva pieza pues le pueda aterrizar en G5, y tras estas jugadas dama B3. Aquí habría también un interesante movimiento jugando caballo B3, y en caso de que las negras rompan en el centro, por D5, caballo por, y la idea de estos movimientos es traer, o el caballo antes a E3, es traer el caballo a C4, también a G4 es posible, y como vemos pues hay bastante ataque por parte de las blancas en el peón de E5, ¿no? Hasta en 3 ocasiones. No obstante, todo esto no ocurre, ya que se trae la dama a B3, se toca el punto de B7 y vamos a ver una dama que va a estar en esta diagonal y que también pues de alguna manera clavaría el peón de F7 en caso de que las negras quieran jugar un F5 y comenzar con un ataque en el flanco de rey. De momento está atacado el punto de B7, Dubov lo defiende con torre B8, caballo E3, es una partida de momento de bastante maniobra, y alfil F8 tomando pues más fuerza o presencia la torre en la columna abierta. También se aprovecha para traer el alfil a la defensa, dama A2 para lanzar el peón a B4, y tras caballo E7
la partida continúa con B4, caballo G6, mejorando la posición del caballo. Daniil Dubov en algún momento también podría saltar a esta casilla quizás de F4, pero de momento el que avanza uno de sus caballos es Volokitin, juega caballo D5, hay cambio de caballos y la dama de Volokitin se tiene que retirar tras jugarse C6 y lo hace en esta ocasión a B3. Es Dubov el que rompe ahora en el centro del tablero. Torre A de 1 centralizando la segunda torre, mirando por rayos X a la dama negra y tras jugarse dama D7 la partida continúa con alfil E3. Se mejora la posición del alfil, también defiende el punto de F2 y de alguna manera está un poquito más activo, ¿no? También teniendo control sobre esta diagonal. Tras estos movimientos, torre B de 8 también centralizando Dubov su segunda torre, alfil B6 tocando a la torre de D8, torre C8 y tras volver con el alfil a E3, de alguna manera los jugadores pues también, como hemos visto en G5, se están probando. En esta posición Dubov juega rey H7. La idea es poder lanzar el peón en algún momento de F5. Parece que junto con este caballo pues se intuye algo de ataque por parte de las negras y tras H4 para H5 de tocar el caballo de G6, Dubov lo evita jugando y activando su dama y trayéndola al flanco de rey y jugando dama G5. Aquí vienen capturas centrales, E por D5, pero de momento una, ya que Dubov decide jugar en este momento F5 entregando un peón y tras alfil D2, siendo de alguna manera el error de la partida, ya que el alfil en esta posición pues deja de defender el peón de F2, está un poquito más retirado, como decíamos anteriormente, pues se había activado un pelín más, pues no es la mejor jugada. Aquí quizás la mejor jugada para mantener la igualdad es dama C4, toca la dama de G4 y en caso de jugarse F4 alfil C5. El tema es que los propios peones pues de alguna manera están evitando quizás que el caballo pueda saltar alguna casilla más activa como F4, como E5 y en caso de que haya alguna captura por parte de las negras en esta posición y torre de 8 atacando la dama, simplemente se retira a C4 y nunca puede el peón venir a B6 para clavar al alfil, ¿no? Ya que el peón de A5 recapturaría. También en caso de que haya algún cambio por parte de las negras en C5 se recaptura con el peón, por lo tanto la dama está muy segura y es verdad que las negras pueden ganar un peón, pero más allá de eso tampoco mucho más. Existe incluso dama E4 con jaque, en la siguiente jugada se va a capturar el peón de E5 y las blancas están con cierta ventaja tras estos últimos movimientos. Los primeros pues son de igualdad con el dama C4, alfil C5, etcétera, aunque como decimos se juega alfil D2 y vamos a ver cómo comienza lo bueno, ¿no? El ataque por parte de Dubov. De momento activa su alfil, mete un nuevo elemento, pieza al ataque y tras D por C6 capturando un segundo peón, Dubov decide jugar aquí en la posición E4. D por E4, F por E4 y como vemos ya hay un ataque sobre el caballo de F3. De momento el alfil pues se ha retirado un poquito más de la defensa, la dama tampoco está muy activa en cuanto a la defensa se refiere y a ver qué pueden hacer las piezas blancas. En la partida se juega caballo G5 para después capturar con el alfil tras H por G5 y así tener 3 peones por pieza menor. Y si intentamos salvar el caballo y lo traemos por ejemplo a D4, pues de alguna manera la partida está perdida. Dama G2 sería mate y si G3 dama H3. Se está amenazando mate en G2 y si se captura el peón en H4, alfil H2 con jaque única, ya que el rey pues no escapa tampoco por F1, rey H1, alfil G3 con nuevo jaque a la descubierta, rey G1 y tras estos movimientos pues hay mate en las siguientes jugadas.
Esta podría ser una alternativa que hemos visto que no funciona, y si traemos el caballo h2, gracias a que el alfil ya está en d6, se está dando un jaque y nuevamente caballo por h4 amenazando lo mismo. Antes habíamos traído la dama por h3, también por f3 se puede traer, y si aquí se captura g por h4, dama por f2 jaque, si rey h1, dama por h4, y si el rey viene a h3, la idea de las negras es jugar torre f8. Como vemos, es muy difícil defender esta casilla de f3, quizás se puede colocar una torre, pero tras torre f3 con jaque, pues en caso de que el rey lógicamente quiera huir, pues podría venir la dama a dar un jaque en g4 y finalmente podría haber mate con el peón, con la dama o incluso casi con la torre en f5. En caso de, por parte de las blancas, de capturar una primera torre, el tema es que se vuelve a dar un jaque, nuevamente dama f2, y si rey h1, nuevamente la dama viene a h4, torre f8 para buscar temas de mate también, y en caso de rey h3 la misma jugada. Esta torre y alfil no van a defender esta casilla de f3, y si se juega c4 pues está entregando la dama y perdiendo la partida. Por lo tanto, aunque parecía que no había mucho ataque, pues sí que lo hay. El caballo al menos casi que no se puede salvar, se juega caballo g5 y tras h por se captura un peón más, y si contamos material son 4 peones contra 7 por una pieza de más que tienen las negras, ¿no? Daniil Dubov. El tema es que ya en la siguiente jugada cae un peón y tiene bastante ataque Dubov para casi rematar la partida. Vamos a ver cómo lo hace. Torre e3, intentando activar o traer una torre a la defensa, y aquí nuevamente Dubov hace un movimiento excelente jugando alfil f4. Como vemos, ataca a una torre que se acaba de activar y además pues prácticamente está sin movimientos, va a venir a la casilla de h3, ya que si alfil por f4, caballo por f4 nuevamente con temas de mate, y si g3 en esta posición, hay varias ideas. De momento además el peón de g3 pues está clavado por la acción de la dama con el rey, se puede traer la torre a g6, y si el rey intenta escapar por f1 se puede dar un jaque, rey g1 es mate en la siguiente jugada, y si el rey intenta escapar por la casilla de 1, de 2 no puede debido al caballo, pues ya se está dando un jaque capturando calidad, y las negras mantienen una torre de más. Por lo tanto, Dubov consigue que este alfil además quede también fuera de juego, como está la dama en esta posición, y tras estos movimientos esta torre está atacada y se retira, como decíamos, a h3. La partida continúa por parte de Dubov con más ataque, jugando e3, abriendo la posición. Si se captura en e3, pues el ataque todavía pues es más feroz por parte de las negras. Se juega f3 atacando la dama, dama e6, ofreciendo el cambio de damas, pero también para tener dama y torre apoyando al peón de e3, que casi está en e2 y casi está coronando. En caso de cambiar damas, pues bueno, pues se podría capturar con cualquiera de las dos torres, y tras alfil por f4, caballo por con ataque sobre la torre de h3, que también ha quedado muy encerrada en esa posición, y tras estos movimientos caballo e2 jaque, se pierde nueva pieza y la partida está ventilada. Por lo tanto, se evita el cambio de dama, se juega dama c2, ya trayendo un poquito más activa la defensa la dama, pero ya es muy tarde. e2, liberando la casilla para que en la próxima jugada la dama se incorpore todavía más al ataque. De momento hay que salvar la torre, torre 1, dama e3 con jaque, y tras rey h1 la partida continúa con torre por c3. Se intenta un imposible, alfil por f4, además atacando a la dama de Daniil Dubov. Este decide capturar en c2 y tras alfil por e3, torre por e3, y en esta posición decide abandonar. Si queremos traer este rey a la defensa, pues prácticamente va a ser imposible, ya que tras jugar rey g1, caballo f4, ganando un tiempo sobre esta torre, que se podría retirar quizás h1, g3 daría igual, ya que caballo d3 no solo ataca o cubre la casilla de 1, por lo tanto si la torre se retira se corona y se gana la pieza,
Pero lo peor ya también para las blancas es que este rey tampoco tiene acceso a la defensa de la casilla, ¿no? Gracias al caballo. Por lo tanto, partida espectacular por parte de Dubov, en la que no de la nada, pero bueno, monta un ataque muy bueno con un error que es retirar ese alfil a D2 y lo aprovecha a las mil maravillas. Un saludo y vamos hablando. Chao.